Pues vamos a iniciar. Ahora sí. Bueno, pues muy buenas tardes, compañeros. Bienvenidos a una mesa más de análisis de Hablemos de Migración, donde, bueno, pues el día de hoy nos damos la oportunidad de analizar de una manera lo más amplia posible en el tiempo que tenemos algunas de las situaciones que tienen que ver con lo que está pasando con la migración. Como es costumbre, vamos a iniciar por una rápida revisión de lo que está en los titulares el día de hoy en la prensa, sobre todo allá de Estados Unidos, que tiene que ver con la migración. Nada más para tomar un poquito de contexto, por ejemplo, de Latino News, habla de Trump, anuncia despidos masivos orientados a los demócratas por cierre. Ya habíamos venido hablando de cómo Donald Trump va a utilizar este cierre del gobierno para golpear principalmente al Partido Demócrata en miras de, como lo vemos nosotros, un intento de perpetuarse en el poder, ir quitando a sus enemigos. En la opinión, viene agentes de ICE, rompen vidrios de un auto para detener a un inmigrante, una bebé iba a bordo. Pues también hemos hablado cómo ICE está pues simplemente intentando ya detener a cualquier persona con tal de justificar los números que impuso o que propuso Donald Trump al inicio de su gobierno y durante su campaña. En el San Diego Union Tribune, en medio de la designación de terroristas domésticos, el caso de Antifa en San Diego adquiere nueva relevancia. Como ya los mismos ciudadanos de Estados Unidos no están a salvo de lo que está haciendo Donald Trump a esta, que se puede decir organización, que no está nada bien organizada, viene de diferentes ámbitos, son personas que están en contra del antifascismo, bueno, en contra del fascismo, y organizan esta de antifascista, como ya está siendo declarada como una organización de terrorista doméstica, siendo que en Estados Unidos no existe realmente una lista de estas organizaciones. Y bueno, que en determinado momento creo que sería interesante hablar sobre del terrorismo doméstico en Estados Unidos. Ya estoy preparando una serie de videos, espero la próxima semana ya tener lista la presentación de la violencia en Estados Unidos, y donde abordaremos un poco esto en el impacto latino. Las detenciones de extranjeros en frontera suroeste descienden a niveles de 1970. Pues aquí, a pesar de que han bajado los niveles de personas que están cruzando, es igual tendría digno de analizarse el por qué es que ha disminuido, y se está, creo yo, creyendo que muchos de esos ya no están queriendo llegar a Estados Unidos, que ya están viendo a México como país de destino, el cual no es tan equivocado, pero también será un país de destino, mientras que las condiciones están difíciles allá en Estados Unidos para pasar. Pues muchos van a llegar a quedarse aquí en México esperando un mejor momento para ir a Estados Unidos. No creo que México les ofrezca lo que realmente ellos quieren, pero igual eso se podría analizar. En la tribuna hispana, esta noticia de una macabra táctica del régimen de Trump contra los Dreamers, como apenas la semana pasada estaba hablando de que Donald Trump estaba diciendo que iba a aceptar nuevas aplicaciones de Dreamers, renovaciones, y iba a continuar con este programa, pero esta noticia pues nos habla de lo que está haciendo. Están siendo detenidos Dreamers, detenidos por mucho tiempo en los centros de detención, y ya posteriormente lo que quieren es que se les venza el permiso de estar allá para poder ser sacados, lo cual pues prende las alertas de alarma contra aquellos jóvenes que pudiesen querer renovar o que pudieran querer inscribirse en este programa, en el que es un volado de si se inscriben lo que podría pasar de determinar en determinado momento ser detenidos y sacados eh, del país. Bueno, el día de hoy invité a una especial invitación a Raúl Gatica, de Dignidad Migrante, ahí en Estados Unidos. Pues hay algo que casi nunca se habla, que es de los migrantes en Canadá. Eh, a veces desperdiciamos la posibilidad de organizar a nuestros migrantes temporales, y lo grave no es que la falta de organización, hay algo más grave, que es la desatención por parte del gobierno, el cual apenas tuvo reuniones allá con representantes del gobierno de Canadá, de sindicatos. Creo que no sé, el presidente, primer ministro de Canadá vino a México. Se está hablando mucho del Tratado de Libre Comercio, pero de repente pasan desatendidas las demandas y las necesidades de estos trabajadores en Estados Unidos. Hay voces de sindicatos que de repente no transmiten lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Y hubo una carta que apareció en el diario La Jornada, en el cual eh,
la difundiremos también nosotros, pero donde había una crítica hacia la senadora migrante Karina Ruiz por y es a lo que viene la invitación el día de hoy. No sé si sea falta de información, no nada más de ella, sino de el poder legislativo, de no saber qué está pasando en Canadá con nuestros trabajadores temporales y nuestros migrantes que están allá, o si ya es el estarse desviando de algo que deberían de estarse preocupando. No sé si nos quieras contar de eso, Raúl, para poder analizarlo y más allá que poner una carta que no hay problema en ponerla en los foros, etcétera. Creo que el llevar una plática para invitar a esta senadora y a todos los legisladores a abrir, que ya tenemos la mesa de trabajo en ese aspecto, ¿no? Pero para realmente que funcione y que la voces de aquellos que no están siendo escuchados pues se le ponga atención, porque si no, pues por mucha revisión que venga del TEMEC, no va a haber gran cambio en los que nos preocupamos nosotros, que son los migrantes o pues sí, los migrantes más necesitados. Te doy el uso de la voz, Raúl. Muchas gracias, Diego. Lo primero que quisiera es agradecer a las multitudes del foro de hablar de migración. Voy a hacer una conversación con ustedes como amigos más que otra cosa. Mira, yo creo que el problema de la desatención tiene que ver con el costo político que representa para los distintos funcionarios de nuestro país o de los países, ¿no? Para México, yo creo que se mide la política, creo, no, muchas evidencias me llevan a pensar eso, que la política se mide en función de cuántos votos pueden obtener en cada lugar. Y obviamente Estados Unidos es un pastel muy apetitoso, muy jugoso por la cantidad de votos que pueden obtener. Y por el número de paisanos que hay ahí, y el número de paisanos que hay en Canadá es bastante menor que el que hay en Estados Unidos. Eh, las cifras de los mexicanos que votan, no sé cuántas sean, pero creo que sí son bastantes más que los que votan en Canadá. Entonces creo que esa es una razón para la desatención, entonces no le prestan mucha atención y demás. Yo miraba, por ejemplo, la cantidad de medios en español que tú estabas citando en Estados Unidos. Eso no existe en Canadá, ¿eh? O sea, existía un periódico que se llamaba Milenio, que era un periódico más o menos serio. Yo colaboré 8 años con él, con una columna. Y ahora lo que existe es solamente básicamente un periódico dirigido por paramilitares o ex paramilitares, ¿no? Que están acá. Entonces, y en la Columbia Británica y en otros lados, pues no sé qué cosa es lo que haya. Segundo, eh, yo creo que también pasa mucho con el asunto de la desatención porque tiene una visión equivocada de lo que pasa en Canadá. Como lo único que se sabe es lo que pasa en Estados Unidos, entonces decimos que es un país mala onda, que sí lo es, sus gobernantes, pues, que hay abusos, etcétera, y se pone mucha atención a eso y no se pone atención a los abusos que padecemos en Canadá, que son parecidísimos, casi igualitos, los que hay, en algunos casos son hasta peores, ¿no? Pero los gobiernos canadienses han sido muy hábiles en manejar una retórica de mucho eufemismo, que en términos prácticos diríamos de mucha hipocresía, presentándose como los buena onda, como los que son a todo dar, cuando no es así. Eso creo que es la otra parte. Y lo otro que tiene que ver, y que eso sí me parece a mí, esas dos cosas se pueden resolver si la gente se interesara y se preocupara por saber y conocer las cosas, porque hay formas de conocerlas. Pero lo que creo que sí no tiene remedio es quiénes son nuestros representantes o quiénes son los que nos representan. Y me refiero en este caso a los que son diputados o senadores migrantes o se hacen llamar migrantes, ¿no? Uno, porque tiene que ver con el origen de los representantes migrantes. Yo la otra vez comentaba que el señor que se hace representante del PAN, y que es representante del PAN y que es, según el diputado migrante, no era migrante, no es migrante, llegó ahí por una maniobra política como tal, ¿no? Y entonces obviamente no le importa y no le interesan los migrantes en serio. Segundo, si hacemos una revisión de quiénes son los diputados y senadores migrantes, había que preguntarse cuántos de ellos lavaron platos, había que preguntarse cuántos de ellos trabajaron en la construcción, había que preguntarse cuántos de ellos les tocó atravesar el desierto o enfrentar las redadas del ISIS, porque sí se necesita tener la experiencia para un poco entender la sensibilidad.
no necesariamente quiere decir que a fuerza tienes que darte de palos para que sepas que duele los palos, ¿no? Pero en el caso de tener la sensibilidad, sí requiere que no aprendas esto en la universidad o en los telediarios o en las películas, sino que tengas alguna cercanía real y directa con ellos. Y la otra es que había que preguntarse es cuánto tiempo llevan en la defensoría, ojo, en la defensoría de los migrantes, no hablando a nombre de los migrantes, no cuántos papers han escrito a nombre de los migrantes. Yo podría decir que tengo podían sumarse un par de libros de los artículos que he escrito sobre los migrantes. Pero eso no es para mí tanto lo importante, sino qué tanto he hecho en estos 20 años de defensa de los trabajadores migrantes. De manera práctica, qué cosas he cambiado en la realidad aquí, qué cosas he aprendido, etcétera. Entonces a mí me parece que ese es el problema. Y por eso cuando nuestros representantes migrantes llegan a tener alguna posición, pues resulta que no saben qué hacer para los migrantes y luego no tienen ni siquiera la posibilidad de preguntar porque ni siquiera conocen a los migrantes. O sea, ni siquiera saben a dónde preguntar o a quién acudir, ¿no? Y luego se rodean de un conjunto de asesores que tampoco han salido jamás de la Cámara, que se le han pasado de asesorías de un diputado, de un senador a otro, y ahí se la llevan. O sea, han hecho de la asesoría una hasta realidad sin que conozcan en realidad qué es lo que pasa con los migrantes. ¿Cuántos asesores migrantes tiene la senadora? No lo sé. ¿Cuántos asesores migrantes tiene los diputados? Tampoco lo sé. A lo mejor estoy hablando mal y sí los tienen, ¿no? Pero lo que a mí me dice sus acciones es que no conocen y que no tienen ni idea de lo que está pasando. Por eso no saben usar la posición que tienen. A ver, a mí me llamó profundamente la atención que en la interparlamentaria, entre el gobierno canadiense, entre los diputados canadienses y los diputados mexicanos, el único comentario que la senadora Ruiz hizo fue la de prácticamente agradecer al gobierno canadiense por el programa de trabajadores agrícolas. Eso es lo que dice que agradece, básicamente. Y nunca nos aclara qué es lo que agradece y por eso yo pregunto, yo más que una crítica, yo le hice una invitación en esa carta. Yo le digo, oiga, no queda claro, ¿por qué no nos aclara qué es lo que agradece? El abuso, la explotación, los malos tratos, etcétera, etcétera, porque no lo dice qué es lo que agradece. O sea, yo todavía le doy el chance que aclare, pues a ver qué cosa es lo que agradece. Este, y segundo, yo le digo que, ¿por qué no se informa? Le pido de favor que se informe de lo que pasa, ¿no? De las propuestas que hay al respecto, para que de esa manera pueda usar mejor su cargo, pueda usar mejor su posición. Y no es difícil de veras, Diego, compañero, no es difícil. Si tú sabes que vas a tener una reunión interparlamentaria, te preparas. O sea, te preparas, es como decir, ok, voy a hacer mi examen mañana, bueno, pues me preparo y estudio, ¿no? Y esas reuniones interparlamentarias se avisan con tiempo, llevan bastante tiempo de preparación y demás. Y entonces, durante todo ese tiempo, no tuvo ni siquiera un segundo, un momento la senadora para poder preguntar, para poder informarse de cuáles serían los temas importantes o necesarios de abordar con los representantes del Parlamento canadiense. O sea, no tuvo chance o no quiso. Y eso es lo que preocupa, ¿no? De alguna manera. Si no tuvo chance, dice uno, ¿en qué ocupa su tiempo? Si va a haber una reunión interparlamentaria y que es necesario saber esto. Si no quiso preguntarnos, pues hablaría muy mal de un funcionario que es secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, que debería de estar informada. Entonces, a mí me parece que esas son las preocupaciones, ¿no? Que nosotros expresamos en esa carta y hemos ido al mismo tiempo que le expresamos esas cosas con respeto y demás, y preguntando y dándole la oportunidad a la senadora que responda, que no lo ha hecho. Que en el caso de los funcionarios canadienses hemos sido mucho más duros y más directos. Cuando el embajador escribió una carta ahí, dos estados, dos naciones, no sé qué cosas, le contestamos y le contestamos muy duro diciéndole que mentía, ¿no? este, Cuando no aparecían los trabajadores migrantes en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum en su reunión con el primer ministro Mark Carney, o sea, nosotros publicamos una carta donde le dijimos, oiga, ¿por qué no aparecen en la agenda? Y nos dio muchísimo gusto que la presidenta hiciera caso o que nos escuchara y retomara la agenda y no solo eso, sino lo mencionara en su reunión, en su conferencia de prensa y nosotros lo agradecimos después en otra carta
y tuvimos como consecuencia que aquí el gobierno federal en Canadá, pues nos llamó, se comunicaron con nosotros, la gente del gobierno, para decir, oiga, sí, no nos hemos olvidado de su propuesta que nos mandaron hace tiempo y la vamos a revisar en el otoño y bla, 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 ¿no? Es decir, parece ser que hay más sensibilidad de la presidenta y hasta incluso del gobierno canadiense al hacer esas críticas y contactarse con nosotros, que de la senadora que dice representarnos. Entonces eso sí preocupa, eso sí es preocupante, porque entonces habría que hacer una serie de preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son las preocupaciones de los representantes migrantes en el Senado y en la Cámara de Diputados? ¿Han acordado una agenda de temas que nos interesan a los migrantes para que sea la bandera con la que luchan los que se llaman nuestros representantes en la Cámara de Diputados, o son solamente gente que va a cobrar a nombre de nosotros? O sea, hay una serie de preguntas que habría que hacerse, y yo creo que el silencio, el aplaudir todo lo que hacen a los funcionarios no ayuda en lo absoluto, ¿no? Porque luego veo que, no, sí hay que tener una reunión con los migrantes a tal lado, sí, ¿van para qué? Para echarse un rollo y un discurso, pero de cosas concretas y prácticas, yo no conozco una sola iniciativa a favor de los migrantes tomada por este grupo de diputados y senadores migrantes. No la conozco, igual soy un desconocedor, me queda a 6.000 kilómetros de distancia México, entonces, y son 20 años también de exilio, entonces es posible que eso sea también, ¿no? Bueno, yo dejaría ese pequeño comentario de momento. Gracias, Raúl. Sí, y bueno, y es recibido con gusto esta crítica, porque se supone que este espacio de Hablemos de Migración y esta mesa de análisis la sacamos a raíz de las mesas de trabajo en la cual estamos varias organizaciones precisamente en lo que se supone debe de ser un puente para que los legisladores tengan el conocimiento de lo que los migrantes realmente estamos necesitando, cuál es lo que está ocurriendo. Y pues sí, no ha habido un aprovechamiento de estos espacios como creo que es el que será el propósito del inicio. Y vamos a seguir. Yo recuerdo que tú has sido el más crítico aquí, el decir si le entro, qué va a pasar si se van los legislados. Yo te dije en un momento, pues yo continúo. El apoyo, no apoyo de quienes en un principio se apuntaron, se agradece, pero pues si no está, continuamos con esta lucha. Yo sí, y también lo dije que una de las cosas que si no podíamos atender la demanda de nuestros migrantes en Canadá, que son pocos en comparación con los que hay en Estados Unidos, pues difícilmente se podrá atender la demanda de los miles o millones que hay en Estados Unidos. Que si realmente queremos impulsar un modelo de cambio, se puede empezar en Canadá precisamente porque es más fácil manejar un número que es grande, pero en pequeño en proporción, pero que eso nos podría ayudar a seguir avanzando para decir este es el camino que debería de hacerse. Y yo sí he detectado varias cosas y ahorita las ponemos a consideración de todos, igual porque no sé cómo andemos en tiempo, sé que tú tienes tu reunión semanal allá con la organización y hay otros asuntos que hay que ver, pero bueno, sí creo que es bienvenida. Yo voy a hacer lo necesario que tengo que hacer como coordinador de las mesas de trabajo, que es hacer mi reporte y solicitar también esta respuesta por parte de la diputada, de la senadora, y lo único que te puedo decir es que, oye, no sé, a ver si podemos hablar. Hay una visita, una de las personas que han estado haciendo su mejor esfuerzo para poder entender y apoyar allá ha sido la diputada Roselia Suárez. Ella tiene una visita a Canadá en días próximos, a ver si podemos organizar para que vaya y los vea y se siente con ustedes a platicar, que creo es mejor la plática uno a uno que en reuniones Zoom. Pero no sé si alguien quiera aportar algo o preguntar algo ahorita en esto. Adelante, Mario. ¿Cómo están? Buenas noches, compañeros. Eh, Entré un poco tarde, una disculpa. No sé el nombre de nuestro compañero de Dignidad Migrante, pero Raúl complementando. Gatica. Gracias, gracias, Raúl. Un abrazo aquí desde México. Y complementando su comentario, porque sí es hasta, es preocupante y muchas veces hasta indignante. Se los digo como asesor legislativo, ya llevo 3 legislaturas, y me topo con comentarios de diputados, hablo en general, diputados en general,
no nada más migrantes, ¿no? O sea, de todas partes, circunscripciones, distritos federales, electorales, etc., que de repente dicen, hay que salir a campo para conocer las necesidades de nuestro pueblo, ¿no? Y entonces yo les digo, oye, pero es que ya fuiste candidato, ¿no? Se supone que hiciste trabajo de campo, se supone que ya conoces las necesidades de la gente, ¿no? Dar otra vuelta es una pérdida de tiempo. Y bien lo dice, ¿no? Se va nada más en puro discurso y bla, 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 y muy pocas acciones. Sí, sí, les digo, repito, es preocupante e indignante, porque finalmente quien da la cara muchas veces son las organizaciones no gubernamentales. Es la propia sociedad civil la que estamos creando proyectos sin presupuestos asignados, obviamente, ¿no? Muchas veces de nuestros recursos, y obteniendo muchos resultados. Y de repente todavía dicen, oye, no sé, ahorita pasó en Veracruz, ¿no? Están haciendo una colecta, por ejemplo, en el Senado, ¿no? Yo no he visto ningún senador que diga, ahí va un mes de mi sueldo, ¿no? Para apoyar la colecta. Ni uno solo, ¿eh? Y no nada más ahorita, ¿eh? Toda la vida. Entonces, digo, no ganan tampoco 2 pesos, perdón. Y uno sí termina armando, ¿cómo se llama? Bolsas con víveres, ¿no? Recursos propios, nuevamente lo subrayo. Y pareciera que no nos están dando el ancho los políticos en general con estas acciones que ya tendríamos que tener ya muchas implementadas, ¿no? Años con quejas de los consulados y no ha habido una respuesta determinante. Entonces creo que en este bla, bla, bla y en este discurso estamos perdiendo mucho tiempo. Pero bueno, esperemos que reaccionen por el bien de nuestros paisanos, nuestros hermanos, hermanos migrantes y de los propios connacionales. Un abrazo y es cuanto. Gracias. Gracias, Mario. Adelante, Aaron. Gracias. Bueno, así rapidito. A mí me gustaría realmente conocer la agenda migrante de Raúl y ver en qué podemos coincidir para empezar a trabajar en conjunto, si tú lo permites, Raúl. Porque sí, o sea, yo te veo solo y creo que el apoyo que podamos ofrecerte desde Atlanta, pues estamos contigo. Creo que es muy válido y es muy legítimo lo que estás señalando. Si es una verdadera molestia, yo lo siento a veces también porque yo estoy en Atlanta. Pues todo siempre, y lo hemos platicado Diego y yo, todo lo que son, cuando hacen sus pruebas en los consulados, siempre los hacen en California, cuando Atlanta es donde está el problema. Pues digo, California es estado santuario. Nosotros traemos otra problemática y otra dinámica y nunca nos pelan, pero bueno. Entonces, unamos fuerzas y en lo que pueda yo en lo personal y como colefón también apoyarte, cuenta con nosotros. Gracias. Sí, Gracias, con Aaron. mucho gusto yo les hago llegar la agenda a través de Diego. La agenda, tenemos una agenda federal y una agenda provincial, porque las lógicas en Canadá, no sé cómo sea en Estados Unidos, pero en Canadá hay reglamentaciones federales, hay cosas que puede hacer el gobierno federal y cosas que puede hacer el gobierno estatal. Y tenemos una agenda federal y una agenda provincial y se las mando sin mayor problema. Este, y bueno, no estoy solo, ¿eh? O sea, son por lo menos 3,000 trabajadores que respaldan nuestra organización, ¿no? Entonces, en esta pelea, que por eso es que nos sentimos con fortaleza para poder enfrentar a cualquiera de los políticos que con ellos o sin ellos vamos a seguir luchando. Pero sí es cierto esto que acaba de decir el doctor Mario, de que no están dando el ancho a nuestros políticos, ¿eh? O sea, yo me he tomado el tiempo de escuchar algunas entrevistas que ha hecho este muchacho español de las Vueltas por México, de este grupo La Red, este, con algunos gobernadores. Y es lamentable, de veras, tú ves las entrevistas con el nivel de pobreza y eso que son entrevistas claramente arregladas, el nivel de abstracción y de análisis y demás que traen los propios gobernadores, ¿eh? O sea, están sin dar el ancho de veras. Pero más allá de eso, mira, este, lo que más interesante con nosotros es que la senadora se ofreció, nosotros no le pedimos nada, la senadora se ofreció a varias cosas con nosotros como Dignidad Migrante. Dijo que iba a ayudarnos a hacer una reunión con la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, que no ha pasado. Dijo que iba a ayudarnos a hacer una entrevista con gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que no ha pasado. Dijo que nos iba a ayudar a establecer la conexión con la gente de la presidencia, que no ha pasado. O sea, nada de lo que se comprometió ha pasado. Entonces, incluso sus promesas, pues, es más, a una reunión con el que era entonces el presidente del Senado, que queremos hablar con él, ni siquiera eso pudo, pues, conseguir, ¿no? Entonces, son cosas que ella ofreció y dijo, ay, me recuerdas
porque a mí luego se me olvida y sí le hemos recordado varias veces y de todos modos se le olvida, pues, ¿no? O sea, no cuenta. Ahora, en relación a la gente que viene, mira, está bien si viene la diputada Rosell y demás a visitar Canadá, se puede reunir con nosotros o no, eso es lo de menos. Lo importante es la agenda con quién que va a abordar, ¿no? Que vengan con claros propósitos a qué vienen, qué es lo que van a abordar. Nosotros, fíjate, el día 8 de octubre logramos algo que muy pocas organizaciones han logrado. Yo creo que ninguna organización latina lo ha logrado, que fue reunirnos con el premier de la Columbia Británica. Estuvo una reunión de una hora más o menos con nuestra organización, abordando varias cosas y se comprometió él, incluso públicamente en un video, en relación a cómo iba a ser la defensa con nosotros como organización de trabajadores para los trabajadores migrantes. También les voy a mandar ese videíto que salió de él. Entonces, aquí en Canadá hemos sido capaces de sentar a los gobiernos federales a reunirnos con los ministros de Migración, a reunirnos con los ministros del Trabajo. Hemos sido capaces de sentarlos a negociar cosas con los trabajadores, este, para los trabajadores migrantes. Y es muy lamentable que el gobierno de México no esté abierto, o los funcionarios, ya no digamos siquiera el gobierno de México, sino los funcionarios que deberían estar abocados a esta realidad, no estén ayudando en esa parte. Entonces, eso es lo que es triste, ¿no? Y bueno, lo más importante es que si viene el senador, quien venga, venga informado, que venga y que sepa qué es lo que va a hacer. No hagan turismo, pues, parlamentario, ¿no? Que vengan a chambearle, pues, ¿no? Yo tengo una gira por Guatemala, en diciembre, y después al Uruguay y Argentina, porque están viniendo bastante gente de esos lugares y vamos a la chamba, ¿eh? O sea, no nos vamos a hacer turismo, ¿eh? Y vamos a trabajar con la gente y estamos organizando a la gente de esos lados. Entonces, es muy, sería muy lamentable, pues, que no aprovechen los espacios que tienen. Y tienen aquí quién les puede dar la información. Aquí estamos para dar la información. Gracias a Raúl. Y aquí, si yo tengo el video, no sé si lo comparto, avísenme si se escucha, porque igual, este, a lo mejor y no. Me imagino que es ¿no? Ese es. Me avisan si tiene audio. No, no tiene audio. No, ok. Bueno, pues sí, pero ahí se los hago, hago llegar. Igual, mi capacidad a veces en tecnológica, pues sí deja un tanto que desear. Déjenme ver si no hay manera. Sí, no tengo manera de Es que eres compartirlo en este inmigrante a momento. la tecnología, como todos nosotros somos inmigrantes a la Sí, tecnología. No nacimos, no somos ciudadanos de la tecnología, inmigramos a la tecnología. exacto. Entonces, bueno, pero sí ahí está, pero lo subo en el canal, si te parece, en el canal para que lo vean. Y bueno, yo ahí sí lo que he visto es el objetivo de esto es pues ahora sí que llevar información. Y creo que lo hablábamos la otra vez, una llamada telefónica con Raúl en esto de la reforma electoral que hay, en el cual pues no le puedes negar a ningún mexicano el derecho a participar, ¿no? Y eso tiene ciertos problemas, así como nos puede llegar gente como la difunta Carmen Salinas a un puesto de elección, o el día de hoy tenemos a la versión ya de 2.0, que es el diputado Mayer, se apellida, Sergio Mayer. eh, ajá, Sergio Mayer. eh, pues ahí en lo que nosotros presentamos, es buscar que más allá de a quién se va a escoger, es que los escojan. Uno de los problemas con las plurinominales es de que pues se pueden utilizar para diferentes cosas. Y en esas es poner a alguien que no sabe nada, porque de esta manera legisla y vota a como uno quiere. Si yo voy a esperar a que mis diputados, que son electos por el pueblo y que son del pueblo, vayan a llegar con una agenda, y más que vienen por la vía plurinominal en la que nadie votó por ellos, pues va a estar medio complicado. Por eso es el intentar enseñarles. Uno de los grandes problemas es que organizaciones como la tuya, Raúl, es muy grande, pero que no tiene ese canal o esa representatividad que tú mismo lo manejaste, ¿no? Sindicatos canadienses que tienen muy poca gente son los que están hablando con el gobierno, y es lo que queremos cambiar, que vayan exactamente tanto con tu organización como muchas. O sea, nosotros reconocemos que hay, yo creo que miles de clubs y organizaciones migrantes
pero que no todas son escuchadas, sino son escuchadas las que han podido estar en determinado momento, en el lugar que pues no cualquiera podemos acceder, ¿no? Y son a los que lamentablemente se les hace caso. Intentamos cambiar esto y para ello pues fue el objetivo, o es el objetivo, ¿no? Y va a seguir siendo por un buen rato el de las mesas de trabajo, pero aquí sí nos llama a lo que es el análisis eh, del fenómeno migratorio y dónde falta la organización. Yo el día de hoy, lo que esta reunión está haciendo o se le mandó fue hace una 300,000 personas en los diferentes canales en los que tenemos algún tipo de contacto, la mayoría de ellos a Facebook, pero si veo y en nuestras mesas de trabajo somos 150 personas que representan 49 organizaciones, ya vemos 5 6 porque Aaron tuvo que irse porque está en colefón y fue a otra reunión en este momento. Y mis suscriptores de mi canal, pues no llegamos a los 500. Y ahí es en donde empieza a faltar y entonces te sale cualquier youtubero que jala más like y que la gente lo escucha más y que desinforma. Creo que ahí hace falta mucha. Fíjate, no me di a la tarea de siquiera revisar el canal que tiene o sea, de Dignidad Migrante, cuántas personas tienen suscritas. Y ahí es en donde creo que debemos de empezar a voltear. Si vamos a esperar, creo yo, que se volteen y nos hagan caso, pues va a estar calijo, ¿no? O sea, bien lo decía Mario, ningún diputado, sea quien sea, desde el más pequeño hasta el más alto, se preocupan realmente por representar al pueblo. Y eso es algo que debería de cambiarse. Hay un verdadero problema en Canadá y en Estados Unidos, y las respuestas son muy endebles. Ese programa México te abraza, o sea, yo sé que al 90% de los migrantes, por decir mucho, no más, no les va a convenir. Entonces, es lo que estamos intentando hacer nosotros y yo sí quería abrir este espacio para platicar contigo sobre eso, hacer el reporte de esto, mandárselo a la senadora, pues ojalá y haga caso, pero si no, pues empezar a buscar, porque ya no nada más es un problema, ¿no? El caso, por ejemplo, tú que quieres la reunión con la Secretaría del Trabajo, la semana pasada, si no me equivoco, tuvimos una reunión de un sindicato, Citrabrix, el que es sindicato mexicano, pero los trabajadores están yendo a Estados Unidos a llevar autopartes y quisieron hacer su sindicato es independiente y pues ni si los corrieron a los dirigentes, el mecanismo de respuesta rápida no funcionó como debía de haber funcionado, se habló con la diputada Roselia, se habló con otra diputada, no me acuerdo su nombre, que es la que está al frente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, se mandó y mandaron un escrito y aparentemente contestaron pronto. Hoy no pudo estar el compañero Jesús, que nos dijo que nos iba a hablar, y ahí lo que hicieron es de decir, sí, contestaron al mecanismo de respuesta rápida, van a reinstituir a las personas que corrieron para que ocupen su cargo, pero se están tardando y lo que están haciendo están corriendo a los trabajadores. Para que cuando estas personas, a los que iban a formar ese sindicato, para cuando ellos regresen, aunque quieran formar el sindicato, ya no tengan a nadie porque ya corrieron a todos los que iban a conformar ese sindicato. Entonces, viendo esas trampas que ha habido, nosotros documentamos a través del Mexican Solidarity Project las trampas que se hicieron en la elección en San Luis Potosí para el sindicato que estaba en competencia ¿cómo se llama? Se llama Cintia, que ya había ganado ¿cómo se llama? En Silao, Guanajuato. Cintia en San Luis Potosí lo pierde por trampas que hay. Y que si no lo hablamos bueno, si no lo hablan las personas que están ahí y nosotros no servimos de ese puente para llegar, pues quién sabe si se pudiese resolver. Entonces, en medida de lo posible, pues el canal de Hablemos de Migración, un servidor, estamos para intentar, si no nos hacen caso estas personas, otras más, por ir generando una agenda que se ve bastante fuerte. Próximo mes de noviembre, aquí está Humberto Salinas, vamos a tener, va a haber una reunión allá en Nuevo León también para intentar impulsar cosas para protección de los derechos de los trabajadores temporales, que también podría, a lo mejor, no sé, ahí después lo platicaremos, o no sé si ahorita quiera decir algo Humberto, si esto también pudiese aplicar para los trabajadores temporales ¿cómo se llama? En Canadá, porque lo que estamos buscando es en Estados Unidos, que es donde hay más. O sea, buscar esto y más que nada, pues darle la voz, ¿no? Porque pues no sé si en algún otro medio, quitando La Jornada que ha estado publicando, ya continuamente ha publicado las cartas de ustedes, si algún otro medio se haya abierto a darles voz, que se escuchen. No sé si alguien tenga más aquí que opinar de esto.
Te acabo de mandar a tu WhatsApp, Diego, la agenda provincial y la agenda federal de la dignidad migrante para que la puedas compartir con los compañeros. Perfecto. Y y bueno, no hemos acudido a otros periódicos. La verdad, no hemos buscado otros periódicos. Igual y sí podríamos a lo mejor tener este peso con otros medios. La gente del Canal 14 hizo un reportaje con nosotros sobre las cosas en Canadá, pero no le hemos destinado tiempo realmente a los medios, ¿no? Nos gana mucho la actividad de la defensa de los compañeros, porque es un chingo de trabajo, o sea, de veras, o sea, son Ujú. 88 distintos servicios los que ofrecemos, son 24 diferentes proyectos los que tenemos, atendemos más o menos un promedio de 20,000 trabajadores cada año, o sea, es un chingo. Entonces, ninguna organización en Canadá atiende lo que nos atendemos, ninguna. Entonces eso nos absorbe y a veces nos quema a nuestros compañeros, ¿no? O sea, muchos compas dicen, güey, yo hasta aquí llego, o sea, ya no aguanto, ¿no? Porque Sí, también esa, luego, también eso es muy importante, ¿no? Es muy importante hacer una reflexión sobre cómo son también los migrantes, pues, porque luego se romantiza mucho sobre que todos son pobrecitos y todos son abusados. No, también hay una bola de mala onda, ¿no? O sea, también hay un conjunto de trabajadores migrantes abusivos, tranzas, que abusan de otros trabajadores migrantes y que generan muchas broncas también, ¿no? O sea, también hay de esos, ¿no? Y nos toca lidiar con todo eso, ¿no? Entonces, nosotros tenemos más o menos un mapa con características muy particulares de cada uno de los migrantes, ¿no? O sea, cómo se comporta más o menos la población de los trabajadores migrantes en el PETAT, por ejemplo, cómo se comportan los que son indocumentados y que vienen de Guadalajara, los que vienen de Monterrey, los que vienen del DF. Más o menos tenemos un patrón que hemos podido identificar cómo actúan, ¿no? este, cómo actúan, porque los indocumentados que llegan a Canadá, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría, son de la clase media, media alta. Entonces son gente que habla un poco de inglés, gente que todos en su gran mayoría, el 90% terminaron una carrera o tienen una maestría o algunos tienen doctorado y están aquí de lavaplatos o de labor en la construcción o pintando, ¿no? Y entonces tienen una actitud muy egoísta, ¿no? Una actitud de mucha, individualismo, ¿no? O sea, yo cuando veo a este tipo de personas veo el resultado de la educación neoliberal, pero la veo claritito. O sea, soy profesor de formación, entonces me permite más o menos identificar cómo viene esta gente como con la competencia, con el individualismo, y no importa a quién le da la patada con tal de que él trepe sobre el otro. Entonces, a veces es un rol muy, muy triste, ¿no? Y es una pelea para tratar de crear nuevos valores, de crear valores de solidaridad, etcétera. Y por eso también no es extraño que muchos de los que votan en Canadá votan por la derecha, ¿no? Votan por el PAN, votan por el PRI, ¿no? Porque esa es la cultura en la que se formaron, ¿no? Muchos de ellos. ujú. Y la fuerza mayor está en los trabajadores agrícolas, los trabajadores del campo, o los trabajadores que no son de esta clase media, media alta, ¿no? Entonces, hay compañeros de esas clases, desde luego, con nosotros, ¿no? Tenemos gente muy brillante como la doctora Claudia o el doctor Felipe, eh, eh, Ana Lorenzo, un montón de otras personas también que ayudan mucho, ¿no? Pero son como la excepción en ese gran abanico de gente, ¿no? Ujú. También esa es la otra población que nos enfrentamos, que creo que no es tanto lo que enfrentan en Estados Unidos. Me da la impresión que en Estados Unidos la mayor parte de la gente es la gente, la raza, pues es el pueblo, ¿no? Que llega ahí a buscar una alternativa de sobrevivencia, ¿no? Bueno, no, y en Estados Unidos también hay una migración, inclusive indocumentada de derecha, pero digamos de los documentados que votaron por Donald Trump, tuvo un gran apoyo por parte de los latinos con papeles, pero afortunadamente Donald Trump se está encargando pues, de regresarlos, ¿no? Hacia el camino del bien, porque los está tratando mal y los está deteniendo y los está deportando y eso ya ha bajado Obliga a actuar. Ajá, ajá, entonces ya como que están despertando a decir, chin, me equivoqué en apoyar a esto, y eso, y si se aprovecha, y ahí ve la importancia de los legisladores migrantes que podrían aprovechar este espacio para jalarlos y buscar el apoyo de la comunidad, porque se necesita el fortalecimiento de la comunidad latina en Estados Unidos y en Canadá, que si no, no se va a poder. No sé en Canadá cómo está la situación. Parte de lo que yo estoy intentando haciendo aquí en México es primero acercarme a los legisladores. Entre más información es más fácil es poder llegar
y hablar de una variedad de cosas que a lo mejor algún tema no les llame la atención, pero otros sí. Pero también con organizaciones en Estados Unidos tenemos el apoyo, por ejemplo, de MEISO, que ya la conoces, del Mexican Solidarity Project. Acabamos de conocer a la dirigencia del el DSA allá de Estados Unidos, que es la organización de izquierda pues más importante, es muy pequeña, 90,000 personas, pero pues, son 90,000 personas que están apoyando y que por ser la mayoría de ciudadanos norteamericanos con una buena posición, pueden ayudar de cierta manera a organizaciones que no tienen ese apoyo por parte de la comunidad. No sé, no conozco a ninguna en Canadá, eh, pero habría que ver, por ejemplo, lo de las mesas de cooperación sindical trinacional. Ese es el objetivo, buscar a través de los sindicatos que se puedan apoyar México, Estados Unidos y Canadá, no a los empleadores, ¿no? Sino a los trabajadores de una u otra manera, eh, porque si no, va a estar sumamente difícil. Yo lo decía, por ejemplo, en mi organización que inicié, el de Frente Amplio de Mexicanos Emigrantes, decía, si yo tuviera 1 millón de afiliados y que ellos me aportaran $1 al mes, o sea, cuánto dinero es y cuántas cosas se pueden hacer, pero eso es de esos sueños que tengo, ¿no? No hay este tipo de apoyos. Yo me imagino que así la sobrecarga de trabajo que tienen ustedes, como tenemos muchos otros en cada uno de nuestros ámbitos, es parte precisamente por esa falta de el apoyo, ¿no? Financiamiento, ¿no? Ajá, pues, que no es tan fácil, pero que pues, se necesita ahora sí que la necesidad de nosotros. Para la próxima reunión vas a ver que ya va a haber el audio, ya voy a aprender cómo hacerlo para que se puedan compartir con audio. Y de esa manera, pero así como soy en esto de los medios, también en llegar a todos los problemas que haya ya, el cómo combatirlos a través de la unidad, ¿no? Es una batalla canija. Yo sí me sé el enorme trabajo que ha de costar allá, y precisamente por lo que tú ahorita decías, ¿no? O sea, son 3,000, pero de esos 3,000, pues no todos van a entrar a apoyar de la misma manera. Los que están, ¿cuántos atienden esos 3,000? Pues igual, a lo mejor no es lo mismo. La necesidad es tan amplia. Yo apenas la semana pasada estaba en una reunión de trabajo y se estaba pidiendo que alguien hiciera talleres de Defensoría de los Derechos, de los trabajadores, tanto en Estados Unidos como en México, para que los trabajadores ya se vayan con el conocimiento. Digo, sí, perfecto, o sea, puede haber quien los dé, pero el traslado, el hacer eso, cuesta dinero y no hay recursos para eso, lamentablemente. Ya aventaron ¿cómo se llama? El presupuesto para el próximo año en México, y vuelve a haber recortes en migración, en Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, es muy difícil viendo un problema que es tan grande y que va mucho más allá de Estados Unidos, que incluye Canadá, y que no se le esté asignando, y ahí va también la contradicción de nuestra presidenta, que primero dice para los migrantes lo que sea, no hay fondo, pero cuando ves de repartir el recurso, ahí sí hay un límite, e inclusive hasta recortan. Está complicado. Tenemos también, hemos tenido pláticas con algunas personas de Guatemala. Te voy a pasar el contacto de una senadora de Sí, Guatemala. Creo que ya te lo los había pasado y te lo enseñé, el de ella, igual para platicar. Y al principio, o sea, a lo mejor es empezar con esa plática para que por lo menos quitarles la excusa de decir que no habían hablado con ustedes. Y uno de los problemas que he tenido con Canadá es que siempre me meten al sindicato más famoso de allá, el que es el UFW, ¿verdad? Bueno, no es el más famoso, déjame decirte, Ujú, ¿no? Es el sindicato de la industria privada, ¿no? Pero ellos le han metido mucho dinero y muchos recursos al lobby desde hace muchos años. Y han financiado primero al PRD y al PRI, juegan siempre con las dos caras, ¿no? Y ahora, pues creo que le apostaron con Morena y demás, entonces le han metido mucho lobby a eso, ¿no? Tenía una gente pagada para hacer haciendo lobby con la gente desde hace muchos años, por lo menos unos 15 años tienen haciendo lobby. Pero no es que sean los más famosos, porque en realidad no representan a los trabajadores ujú, gigantes, ¿eh? O sea, tendrán sindicalizadas un par de granjas. Es más, las primeras granjas que se sindicalizaron con el UFSW las sindicalicé yo. O sea, yo fui el que les ayudó a sindicalizarlas. Y después les dije adiós, que les vaya bien, porque resulta que yo sindicalicé a la gente. Y después dijeron, ah, bueno, ya la sindicalizaste, ahora vamos a poner a un organizador profesional. Ah, chinga, o sea, que yo no soy profesional o qué. ujú, Y obviamente los compas dejaron el sindicato porque el tipo ni hablaba español, ni les preocupaba, ni les interesaba. Dijeron, no, pues así no queremos participar y se fueron, ¿no? Y los casos que hemos tenido más recientes de abuso de trabajadores ha sido en granjas sindicalizadas donde no han hecho nada, pero nada.
meten a la cárcel incluso a sus miembros y ni siquiera saben cómo sacarlos. Es decir, Ujú. y está bien, pues, y yo conozco a toda esa gente, ¿no? Y no tienen una propuesta alternativa que no sea la de sindicalizarlos porque representa ingresos para ellos. O sea, es un negocio para los sindicatos, ¿no? Así es. Sí, yo cuando decía famoso no implica que sea el mejor, pero es el que más conocido y todos lo ponen como que él es el interlocutor. Yo sí les he dicho varias veces. Hay otros, y bueno, ahora ya que te conozco, conozco Dignidad Migrante, digo, ahí está Dignidad Migrante. Y el chiste es estarles diciendo y establecer y ese es uno de los grandes problemas en cuestión del tema migratorio. Si tú me dices de la organización migrante más famosa aquí en la Cámara se conoce, hablando del tema migratorio dentro de Estados Unidos, te voy a decir que muy probablemente es Fuerza Migrante, pero te puedo decir que Fuerza Migrante no representa a la mayoría de los migrantes que están allá, pero son los que se han instalado y han hablado absolutamente con todos. En su momento estuvieron con el PRI, con el PAN, ahorita están con Morena y van a estar buscando la protección de los intereses de ellos. Y pues muy bien por ellos, ¿no? Y por la gente a los que ellos representan, pero no son la mayoría. Son unos cuantos que lamentablemente son los que tienen el poder económico, que son los que se están sentando a la mesa y son los que están captando imagen y ahora sí que los reflectores, y ahí es en donde se pierden muchas organizaciones muy Ahora, valiosas. Diego, fíjate, Ujú. déjame comentar Ajá, algo, perdón que le robe la palabra al doctor sí. Mario. Pero mira, a mí lo que me preocupa es no tanto quién es el interlocutor. De veras, yo no tendría ningún problema que fuera la UFCW o quien fuera el interlocutor. Lo que a mí me preocupa es la agenda de los trabajadores. O sea, no importa realmente quién sea el interlocutor Ujú, mientras lleven a cabo la agenda de los trabajadores. Pero eso es lo que a mí me angustia, porque no llevan la agenda de los trabajadores. Yo no sé si Fuerza Migrante ha ganado qué cosa para los trabajadores migrantes o qué cosa ha hecho para los trabajadores migrantes. O sea, no le conozco yo una cosa así de repercusión importante. Conozco más lo que ha hecho el sindicato de UMUCAL, el que está en Florida, que ha ganado cosas muy prácticas y muy concretas para los trabajadores, que de estos de Fuerza Migrante, por ejemplo. Es decir, ujú, qué cosas de impacto han tenido. La gente de México le debería de preguntar a la UFSW qué cosas o qué cambios estructurales han logrado ustedes con todo el poder que tienen y dinero que tienen como sindicato. Nosotros sí les podemos decir, nosotros hemos logrado por lo menos tres cambios fundamentales y estructurales una en las leyes de inmigración, que logramos el permiso de trabajo abierto para todos. En las leyes laborales logramos la aprobación de las 40 horas de trabajo pagados a los trabajadores. Y la última victoria que obtuvimos es que logramos que se estableciera por primera vez el pago total de un contrato a los trabajadores. Es decir, son cambios estructurales. Que nos diga la UFSW uno, por lo menos un cambio estructural que ha logrado, uno solo. Y van a ver que no hay. Entonces, yo por eso digo, de realmente a nosotros el protagonismo nos viene guango, de veras. Lo que nos importa es que se lleve la agenda de los trabajadores. Y así el que sea, así sea Juan de los Palotes, sea Pancho Pantera, quien sea, si este representa o lleva la agenda de los trabajadores, yo estoy bien, yo estoy contento. Porque a mí me parece que ese es el problema. ¿Cómo hacemos que la agenda de los trabajadores realmente se refleje? Y nosotros decimos, ¿cuál es la agenda de los trabajadores en Canadá? Que tengamos derecho a elaborar los programas, ¿no? Que tengamos derecho a participar en la firma de nuestros contratos, porque los contratos que se tienen son vergonzantes, realmente vergonzantes, ¿no? Y les hemos presentado propuestas de programas. En fin, eso solo quería de referirme en ajá, tanto a que no importa realmente quién fuera el interlocutor, lo importante es la agenda que lleven y a mí eso es lo que me preocupa, ¿no? ujú, Yo me alejé particularmente del UFSW porque en un conflicto que teníamos me dijeron, oye, es que tú llevas la agenda de los trabajadores. Le dije, oiga, pero ¿qué no es la agenda del sindicato? Me dijo, no, no siempre. Es decir, no, la agenda de los sindicatos es una cosa y la agenda de los trabajadores es otra cosa. Dije, ah, bueno, entonces ahí se ven. Hasta luego, ahí nos vemos porque yo estoy con la agenda de los trabajadores, no estoy con la ujú. agenda del sindicato en todo caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, era solo ese comentario. Perdón, doctor Sí, Mario. adelante. Adelante, Mario. No, no, sí, vaya amigo Raúl, Mario, para todos los amigos, no, no pasa nada. Digo, resumiendo, porque sí veo también un par de temas que son muy importantes y que tal vez estamos dejando también, ahí un poco olvidados. Les platico rápido una anécdota. Cuando estábamos ya viendo el año pasado todo lo que iba a pasar con Trump, ¿no? Si llegaba, etc., todo lo que estaba complicándose, salió a relucir obviamente más el tema de los consulados. Ese día me agarraron de buenas, andaba yo en la Secretaría de Relaciones Exteriores
y hablé con un director y le dije, mira, yo no tengo ahorita tema, yo ahorita pongo los viáticos, pongo el avión, yo pongo mis viáticos, todo, ¿no? Voy al consulado y les doy capacitación porque le van a requerir los servidores públicos para lo que se viene. Eh, y fue un rotundo no. No se puede, Mario, porque es que fíjate que hay que llenar un formato y hay que pedir autorización y hay que ver si nos dan permiso y hay que ver que mucha burocracia. Pareciera que de manera institucional no quieren exactamente ayudar a las hermanas y hermanos migrantes, ¿no? Le dije, mira, no te va a costar nada, o sea, yo doy la capacitación gratuita, yo ahorita pongo los viáticos, nada más autorízame de favor, llegar y capacitar a los servidores públicos de los consulados, al menos un par de consulados, vamos, si quieres, vamos a hacerlo como prueba. Pues no, es la fecha que no me han autorizado. Eso Y mismo que bajé, dice, perdón que te interrumpa, Mario, pero eso mismo que tú dices, nosotros se los hemos ofrecido a todos los cónsules aquí, que los capacitamos, porque como los cambian cada 2 años o cada 3 años o sí, cada sí, cuatro sí. años, llega uno que apenas medio va aprendiendo y ya se fue, ¿no? Entonces se lo dijimos. Pero además, si ustedes revisan las cartas que hemos publicado en la jornada, cuando se hacen los encuentros en noviembre, me parece, o en febrero, los encuentros de los cónsules y demás, hemos propuesto que en la agenda para la capacitación de los funcionarios en ese encuentro nacional se aborde una capacitación desde la perspectiva de los trabajadores. También nos hemos ofrecido para eso. Y no hay respuesta. Parece ser que le tiene miedo a la realidad, o sea, no quieren que la realidad vaya a enseñarlos. Justo, amigo, ¿no? Y viene entonces el otro tema, ¿no? Que es un tema de control. Yo les puedo decir, ¿no? Por proyectos que hemos implementado, o a veces no nos dejan implementar, ¿no? Porque pasaba el comentario, en sector salud, en sector gobierno, en sector educativo, inclusive también temas de derechos humanos, pero más en gobierno, obviamente. Llegamos con estas capacitaciones para servidores públicos en temas de mediación, de solución de conflictos, de inteligencia emocional, de muchas cosas, ¿no? Eh, y el tomador de decisiones dice, no gracias, Mario, pero mejor no gracias. Oye, pero igual no tiene un costo. No, no, no sabes por qué. Porque si los capacitas a mis servidores públicos, pues van a empezar a pensar, ¿no? Y la verdad es que los quiero quietecitos, los quiero así, mansitos, ¿no? Entonces, la verdad es que no vengas aquí a mover el gallinero. Entonces, también tiene un tema ahí de control, ¿eh? Hay que decirlo, es una cota de poder que ahí tienen, pues, directores, presidentes municipales, etc., ¿no? En cualquier cargo de tomador de decisiones que no quieren exactamente perder ese control y obviamente por eso tampoco quieren capacitar a su personal. Pero bueno, ni hablar, ¿no? Es la realidad que tenemos y hay que ir buscando las maneras diferentes pues para ir implementando estas cuestiones. Cuánto, un abrazo. Gracias. Pues sí, así es, pues ahí está el tema y seguiremos hablando de él. Voy a compartir la agenda que me mandaste con todos. Voy a hacer un reporte como parte como coordinador de las mesas de trabajo, precisamente para hacer un extrañamiento sobre la senadora y pues a ver cuál es la respuesta que da. Pero más allá, pues el objetivo de esta mesa es analizar la situación. Hay algo complejo en los trabajadores allá, tanto en Estados Unidos como en Canadá, y pues hasta no sé ni cómo decirlo, ¿no? Desinterés del gobierno en general de nuestro país en algo que se ha estado hablando de que héroes de la patria, más sin embargo, pues serán héroes en el aspecto de remesas, pero no así en el otro, ¿no? Puede Yo, ser, ajá. déjame que te interrumpa un poquito, Diego, porque esto lo hemos venido diciendo, lo digo también en el artículo que nos publicaron hace meses también. Yo creo que más que un asunto de desinterés es un juego de geopolítica, ¿no? Es un juego de geopolítica porque me parece a mí que México está privilegiando su alianza con Canadá para poder enfrentar a la amenaza naranja de Estados Unidos y juntos tratar de hacer como la presión y tener mejores condiciones para negociaciones más amplias en términos de comercio. A mí esa es la impresión que me da y por eso tratan de no meterle mucho ruido a Canadá de todos los abusos que sufren, porque me parece que geoestratégicamente el gobierno mexicano está jugando a apostarle todas sus canicas a enfrentar a Trump y para eso tiene que tragarse los sapos de lo que hace Canadá. A mí me parece una política equivocada, me parece una política errónea, porque no importa de dónde venga, el abuso es el abuso y hay que pelear contra él en donde quiera que sea. Sin embargo, lo que también hay que reconocer es que pesa mucho más la parte financiera y económica y por eso es que cuidan más los intereses de lo que pueda representar las negociaciones económicas que el de que pueda representar el de los trabajadores. Eh,
En una ocasión, nosotros le mandamos una carta al presidente López Obrador que publicaron también, donde le decíamos, señor presidente, haga usted lo que haga, usted nunca va a satisfacer a los ricos que se han chupado a este país. Y nunca lo satisfizo. Lo mismo con la presidenta, haga lo que haga, trate de proteger a todos los que puedan, trate de proteger, nunca los va a tener satisfechos. Entonces deberían ya de quitarse esa ilusión de quedar bien con todos, ¿no? Y ahora sí decidirse por primero los pobres, ¿no? Así es. Pero creo que es también más allá del desinterés, aparte del desinterés, es un juego también geoestratégico, me parece. Creo que en algunos círculos sí, en otros no. Por ejemplo, los más altos, yo creo que sí, en el ámbito de legisladores y sobre todo en el de los diputados migrantes. Mira, yo tuve hora que vinieron compañeros del DSA acá, pudimos platicar con varios legisladores. Tú sabes que siempre te dicen que sí a todo. Ah, sí me interesa, ta. Pero ahí yo aproveché, no sé si me vayan a hacer caso que no, lo más seguro es que no decir, bueno, son 5 diputados migrantes, el cual es 1%. No pesa nada. Ujú. Entonces ahí los atan de la mano. En la propuesta de reforma electoral, digo que sea enviando el 1%, no son 30, debería de haber 30, para que, suponiendo que se quitasen las plurinominales, que no lo van a hacer, ya fuera un 10%, que ya pesa más y puedes negociar más. El 1%, y más cuando pues algunos están totalmente, o si no es que todos, fuera de lo que es el tema migrante, pues no tienen gran cosa que hacer. Pero ya a niveles más grandes creo que sí juega esto que dices tú de la geopolítica, pero eso no impide que a lo mejor en los medios puedas apoyar a alguien, pero que por abajo estés solicitando que haya algún tipo pues por lo menos de regulación y disminución de la violencia de los derechos de los trabajadores. Pero igual estaría para analizarse, yo pues eso igual lo tomo como tarea para platicar en cuestión de los asuntos migratorios, de la reforma electoral. Yo desde la campaña pasada yo hablé con gente de los equipos, tanto de la hoy presidenta Claudia como de Marcelo Ebrard, y al menos los de Marcelo Ebrard me decían, los de Claudia ni siquiera me pelaron, ¿no? Inclusive una estrategia bastante equivocada por ahí que usaron, aunque dijeron que había sido un éxito. Los de Marcelo Ebrard dijeron, no nos interesa porque es un voto que no podemos manejar y simplemente ni lo vamos a tomar en cuenta en este momento. Vamos a ganar con lo que tenemos acá, ni nos Pero preocupa eso. ellos se olvidan de una Ujú, cosa que yo siempre insisto, con la gente. Le digo, miren, el voto migrante es estratégico, no por la cantidad de gente que va a votar aquí, sino por la cantidad de influencia que tienen cuando están en México. ujú, Porque un compañero dice, el presidente de nosotros, Guadalupe, dice, no, yo no voy a poder votar, dice, pero va a ir a votar hasta el perico, cabrón, ¿no? Ya ajá, mi hijo, mi mujer, mi mamá, mis cuñados, mis yernos, todos van a ir y van a votar por este lado, porque ya lo platicamos mucho. Es decir, la influencia y el peso que tienen realmente en términos de votación sí es importante. O sea, sí es importante lo que pesa en relación. Muchos de estos, incluso, de estos compañeros, ayudan a los candidatos locales para sus campañas, ¿no? Con sus donaciones que van haciendo de 50 dolaritos, de 100 dolaritos, que para ujú, eso las campañas locales es bastante. Es decir, el peso de los migrantes en comunidades nuestras, como por ejemplo en Oaxaca, ¿no? Que son comunidades de usos y costumbres y que la mayoría de los municipios se eligen de ese modo, la simpatía se construye, los trabajadores migrantes tienen un peso importante en la comunidad, ¿no? Entonces están ujú. haciendo una lectura equivocada, definitivamente. Sí, y eso igual, ajá, es algo que no han contemplado ellos, pero ahí es donde haría falta la organización para el castigo en determinado momento. Se dio en el 2021, recordemos que Morena pierde mucho de lo que había ganado. En el 18 lo pierden, en el 2021 y no lo leyeron de esa manera. Un voto o un migrante en Estados Unidos puede influir hasta 8 personas en México, o sea, ese es el valor que en su momento revisamos. Yo tengo una presentación hace 2 años, 3 años, exactamente haciendo el comparativo de el peso económico que tiene en cada municipio de nuestro país las remesas, porque en todos los municipios del país llegan remesas comparado con el número de votos que se habían obtenido en esos lugares. Y hay o sea, es bastante en todos los lugares, pero lo ven como algo ganado, como que algo que es de suyo. Y no, entonces, y ahí no voltean a agradecerlo ni a querer legislar o cuidar a los migrantes de allá. Un error, pero igual eso ha sido también lo general del país, ante también la falta de exigencia de la comunidad migrante o de sus familiares de decir, espérate, tienes que legislar por esto, ¿no? Pero bueno, quedará ahí igual para continuar platicando sobre de esto.
pues yo hasta aquí dejaría esta entrega. Te agradezco, Raúl, que te hayas dado el tiempo de estar con nosotros. Le estaré pasando esta información. Ya dije en el boletín informativo que estoy sacando cada mes. El mes pasado saqué una información de lo que está pasando en Canadá y lo que me hagas llegar, pues lo ponemos ahí, que pues, a lo mejor este, pues es poquito, ¿no? Pero es mejor que nada, creo yo. Y como te digo, intento difundirlo en todas las redes sociales. Ahorita tengo alcance para que se entregue hasta unas 300,000 personas, la mayoría de ellos migrantes, que le hagan caso y es otra cosa, y ahí será ir refinando. En su momento, cuando estuve en la Secretaría de Mexicanas y Mexicanos en el exterior de Morena, pues, llegamos a 3 millones de personas. Pero pues poco a poco vamos a ir creciendo, y pues de algo ha de servir, ¿no? O sea, el hablar esto, yo sé que hay mucha gente que no tiene ni siquiera idea o nunca se ha puesto a pensar de los mexicanos que están en Canadá. Y pues eso lo tenemos que cambiar. Te agradezco mucho, Gracias por la Raúl. invitación, Estaremos Diego. ahí en contacto. Gracias, Humberto, Antonio y Mario, los demás. Y me imagino que están en la mesa de trabajo de la reforma electoral. Bueno, pues nos vemos la próxima semana para continuar analizando los temas migratorios. Muchas gracias y hasta Un luego. Claro que abrazo, sí, amigos. saludos a Bendiciones. todos. Buenas Hasta pronto. tardes. Hasta pronto.